Bueno, mañana 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, Día Internacional de la Respuesta al VIH-SIDA. Vamos a hablar de esto y de las distintas actividades que se van a hacer en nuestra provincia, porque se va a hacer un nuevo operativo de testeos para la detección de la enfermedad en distintos lugares. Así que vamos a hablar de este tema con Víctor Vitar, que es jefe del Programa Provincial de SIDA, quien tenemos en línea. Víctor, buen día, los saludan Fernando Costabile, Matías G., Claudia Durán. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? Hola Víctor, buen día. Bueno, cuéntenos un poquito cómo va a ser este operativo, más de 40 puntos en la provincia. Efectivamente, hasta ahora 48 centros, pues se ha sumado uno más, eran 47 hasta anteayer, y se han sumado Malargüe, que era uno de los pocos departamentos que no había participado de estas campañas anteriormente, así que en los 18 departamentos de la provincia, en el total de los departamentos, se va a hacer esta campaña a lo largo y ancho del territorio, con mayor densidad obviamente de centros, en lo que es el Gran Mendoza Norte y Gran Mendoza Sur. Así es que, bueno, la campaña es una campaña que se viene haciendo desde hace muchos años, que tuvo menor impacto el año anterior, el año pasado por el tema de la pandemia, pero se realizó igual porque fue en diciembre y ya en octubre se habían levantado las restricciones. Pero en aquella oportunidad fueron mucho menos los centros participantes y este año en los centros que se van a informar a través de los medios de comunicación, las personas pueden concurrir, recibir asesoramiento sobre VIH-Sida, recibir elementos preventivos como son folletería explicando sobre el tema y preservativos para acceder con libertad, y también poder hacerse el testeo, que es una prueba rápida con muchísima sensibilidad, es un método excelente, y en 15 a 20 minutos obtener el resultado y poderse llevar ya el resultado. Así es que esto así va a ser una movilización muy importante. Ya hoy empezaron a trabajar algunos lugares, por ejemplo en este momento en Radio Nacional Mendoza, en La Vereda, hay un stand donde se está haciendo esto. Y bueno, en distintos lugares ya desde hoy 30 y durante toda la semana, incluyendo el sábado, se van a hacer actividades en distintos lugares de la provincia con mayor intensidad en el día de mañana, que es el Día Internacional de la Respuesta al VIH. Claro, de eso quería hablar un poquito y me parece que está bueno porque no solamente se va a acotar al día 1, sino al 1 de diciembre, sino también que ya arranca hoy y va a ser por varios días. Víctor, me parece interesante esto de dejar de lado lo que significa o la carga por ahí que se le puede dar, esto de estigma o carga negativa que se le da a lo que son las enfermedades de transmisión sexual, el VIH. Me parece que ya estamos en momentos en los cuales podemos hablar abiertamente de estos temas y digo, si nos tomamos lamentablemente el tiempo por ahí dejarlos de lado, porque hay una sensación de que las campañas han disminuido, la pandemia también hizo su jueguito también, es el momento de volver a tomar la posta y volver a hablar de estos temas. Efectivamente, para nosotros es muy importante que nuevamente el tema de la prevención, la asistencia y el tratamiento del VIH aparezca en la agenda de salud pública en Mendoza y en el resto del país. Existe el mismo criterio. Por efectos de la pandemia en el 2020 y gran parte del 2021, poco lo que se habla de otras enfermedades que no sean COVID. Esto es lo que se está retomando de a poco, y con VIH se está retomando con mucha fuerza, sobre todo ahora con motivo de esta conmemoración del Día Internacional de Respuesta al VIH, y además porque estábamos bastante preocupados de que, por ejemplo, en las estadísticas que ustedes van a poder ver, en el 2020 la cantidad de nuevos diagnósticos cayó a la mitad de lo que había sido en el 2019, que fueron 347 nuevos diagnósticos en ese año, y en el 2020 ya cerrado se han registrado 185 nuevos diagnósticos. Y ustedes saben que la principal vía de transmisión del VIH es la transmisión sexual no protegida, o sea, sin uso de preservativo, y no creemos que aún durante la pandemia ese tipo de prácticas haya disminuido, sino que muy por el contrario, por ahí hasta se pueden haber incrementado, y sin embargo los nuevos diagnósticos cayeron a la mitad.
Entonces, realmente teníamos una preocupación y por otra parte aumentaron lo que se llaman diagnósticos tardíos, es decir, personas que ya venían a los hospitales, a las guardias en general, con enfermedades marcadoras de SIDA. Quiere decir que eran personas donde no hubo oportunidad de diagnosticarlas más tempranamente para que justamente no se enfermaran. Porque esto también es importante decirlo, hoy en día, si bien no se puede curar completamente la infección con el tratamiento, se logra una remisión de la infección y un control completo de la misma con buena calidad de vida y se evita progresar a la enfermedad de SIDA, ¿no? Uh-huh. Víctor, estaba mirando un poquito los números que había dado el programa ONU-SIDA a mediados de año y hablaba de que desde que se conocía el primer caso o se empezaba a hablar bien profundamente de este tema hace 40 años, cuando se reportaban los primeros casos de VIH positivo, 35 millones de personas murieron en todo el mundo, ¿no? Y que la enfermedad no se ha erradicado, pero que hay que trabajar en esto de entender de que se puede vivir con VIH, porque hay tratamientos que hacen, obviamente, que han avanzado un montón y que hacen que uno pueda convivir con eso. Me parece que también en eso hay que hacer hincapié, teniendo en cuenta que hay que seguir cuidándose. Por supuesto, pero tener presente esto que estabas comentando, de que hay tratamientos, es una enfermedad tratable. En los primeros 10 años de la pandemia de VIH-Sida, desde el 81 hasta el 96, prácticamente había muy pocos tratamientos. En el 96 fue un año bisagra porque en el Congreso Internacional de Vancouver, en Canadá, se conoció como gran novedad que la triterapia, la combinación de 3 medicamentos o drogas para el tratamiento del VIH, cambiaba totalmente la evolución de la infección. Después de eso, la toxicidad de esas drogas fueron disminuyendo, se reemplazaron por nuevas drogas, y hoy en día tenemos tratamientos tan simplificados como un comprimido al día, con los 3 medicamentos en ese comprimido, y que le devuelve calidad de vida a las personas. Y además tiene otro aspecto interesantísimo e importante. La persona que está bien tratada no solo recupera salud y puede hacer una vida normal, sino que también, después de 6 meses de tener carga indetectable o no detectable, no transmite la infección por relaciones sexuales. Y esto es importantísimo porque por relaciones sexuales es la principal vía de transmisión del VIH en Argentina y en Mendoza. Representa el 98% del total de los casos. Y esa cadena de transmisión se puede cortar también en virtud de un tratamiento efectivo y oportuno. Así que desde todo punto de vista se gana con un diagnóstico temprano. Por supuesto que lo ideal es que las personas no se infecten, por eso hablamos de que la campaña no es solo de testeo, porque si no la gente centra todo o focaliza en hacerse un análisis. El análisis es importante, pero también es importante recibir asesoramiento, recibir información, que es la puerta para la prevención, y poder acceder a los sistemas de prevención del VIH. Y por eso también es importante que no solo participan hospitales y centros de salud, sino universidades y organizaciones de la sociedad civil. Víctor, es importante destacar esto que mencionaba usted recién acerca de esta campaña que va a durar algunos días en cuanto a prevención, asistencia y tratamiento, ¿no? Lo que nos sorprendió un poquito recién, o al menos en mi caso, cuando mencionaba que en el año de prepandemia dio ciertos números recién y que había bajado sorpresivamente en el año 2020, año cerrado, terminado, y creo que había, si mal no recuerdo, el número era de 300 y pico y bajó a 180 y algo, no lo tengo preciso en la cabeza ahora, pero que había disminuido el número. Sí, desde el 2013 veníamos con más de 300 casos detectados, diagnosticados por año. De a poquito iba en aumento, 304 en 2013, y llegamos a 347 en 2009 nuevos casos. Y de golpe cayó a 185 en el 2020. Efectivamente, fue consecuencia exclusivamente de la pandemia, porque la tendencia venía marcando que en la medida que uno abría más centros de prevención, asesoramiento y testeo, que son los llamados CEPAT, donde cualquier persona puede concurrir y hacerse el análisis, y recibir asesoramiento y preservativo si quiere llevarse, esto que se había trabajado a lo largo de varios años, de muchos años, para abrir
En este momento tenemos como 27 CEPAT en la provincia. La persona puede ir sin turno, el estudio es gratuito, confidencial y demás. Esto decayó totalmente en el 2020. Ha traído sus resultados. Esto es uno de los coletazos negativos que nos ha traído la pandemia. Y justamente lo que le quería preguntar es, a raíz de la pandemia, que mucha gente, por temor a salir, por los cuidados y demás, por acercarse justamente a un foco de contagio que podía ser un hospital, muchas veces no recurría a hacer consultas, a hacer un tratamiento y demás. En este año, más allá de no tener un 2021 cerrado, ¿han notado ustedes más afluencia, más consultas, más tratamientos que hayan tenido que empezar a aplicar? Sí, sin duda. Nuevamente se ha reactivado todo, pero lentamente. Hay mucha gente que todavía tiene temor de concurrir a los hospitales, por eso hemos abierto la campaña a otros ámbitos que no son necesariamente hospitalarios. Un hospital, claro. Pero ha venido en aumento. Ya hasta el 30 de septiembre se habían notificado 135 casos, porque se hizo un corte ahí para poder trabajar el tema estadístico. Y creemos que va a ser mayor a 250 este año cuando lo podamos cerrar completamente. Recuerden también que hay un cierto retraso en el envío de las notificaciones, motivo por el cual en el 2020, por ejemplo, ya hablamos de año cerrado, pero en su momento, cuando a esta altura del año, en diciembre del 2020 dimos las estadísticas, eran 115 casos, que después supimos que terminó en 185 cuando terminaron de llegar las notificaciones. O sea que puede que superen esos 250 este año. Sí, creo que hemos ya recuperado el ritmo de trabajo en todos los lugares, y también el interés de las personas por nuevamente hacerse el testeo y asesorarse en lugares, por ejemplo, como el CONI, que funciona todos los días del año, de lunes a viernes. Víctor, le quería hacer una consulta, porque a partir de estas enfermedades que obviamente a lo largo del tiempo usted, lo decía, ¿no? Daba el ejemplo, primero se podía tratar con 3 medicamentos, ahora es uno solo. La pregunta que me surge es, ¿cómo se comportan las obras sociales frente al SIDA, ¿no? Frente a las personas que pueden tener la enfermedad? Digo, ¿hay respuesta? Porque a veces se da la situación de que frente a ciertas enfermedades, por ahí las obras sociales se atrasan en la entrega de los medicamentos. ¿Cuál es el panorama que hay en Argentina y en Mendoza? El panorama es muy diverso. Hay obras sociales que no tienen ningún problema para proveer la medicación. Todas las obras sociales, quiero decir, primero, están obligadas por ley a cubrir y al 100%. Las empresas de medicina prepaga lo mismo y el Estado también. O sea que los 3 subsectores de la salud pública, estatal, privado y de obras sociales, están obligados por leyes correspondientes. Ahora bien, las obras sociales y algunas prepagas no siempre acceden a dar el tratamiento rápidamente. Algunas son muy remolonas, algunas le dan vueltas al paciente cuando en realidad a la corta o a la larga se lo tienen que terminar dando. Pero ese tipo de quejas las recibimos con bastante frecuencia en el programa provincial, y nosotros también les respondemos a las personas mientras le vamos dando la medicación hasta que se le subsana su situación, por una excepción que se va haciendo con autorización del Ministerio de Salud de la Nación, que hagan la denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud, porque la Superintendencia es el organismo a nivel nacional que supervisa a las obras sociales, y realmente las obras sociales están obligadas a proveer la medicación en forma gratuita, sin costo para el afiliado. Digo, es importante tener en cuenta esa información, porque más de uno se debe encontrar con esta situación. Usted lo acaba de decir, algunas son más remolones, tienen que hacerlo, pero el tiempo también es importante para un tratamiento. Por supuesto, hay obras sociales como la OSEP, que da un tratamiento puntualmente, que nunca les ha hecho faltar la medicación a los afiliados, que incluso les entrega para 3 meses medicación, que esto es muy ventajoso porque hace que la persona no tenga que ir todos los meses a retirar su tratamiento, y muchas otras, OSDE, Medife, la mayoría de las obras sociales, SANCOR, cumplen con la entrega. No quiero ponerme a enumerarlas, DAMSU también, porque son muchas, son más las que cumplen que las que no lo hacen. Pero hay algunas obras sociales que son nacionales y que tienen muy escasa representación en Mendoza, son muy chiquitas en la provincia. Y es ahí donde está el problema.
ahí empiezan los problemas, porque tienen que enviar toda la documentación a Buenos Aires, hay que llenar una serie de papeles y formularios, que esto es de habitual que lo hagamos los médicos, y muchas veces tienen demoras de 60, 90 días para que le empiecen a dar el tratamiento, y en esa instancia es el programa el que lo provee de manera excepcional, porque lo que corresponde es que la obra social responda, ¿no? Sin duda. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la nota. Queríamos hablar con usted y hacer hincapié en esto, en estas actividades también que se van a dar en estos días, a partir de hoy y durante la semana en la provincia de Mendoza. Así es que gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y muy buenos días. Hasta luego, Víctor, gracias. Víctor Vitar, jefe del programa provincial de SIDA. Comienza hoy este programa de actividades en este caso con testeos, información en el programa municipal de prevención de VIH en Santa Rosa y en Radio Nacional. Esto es en la ciudad de Mendoza. Después sigue, ¿no? Mañana van a haber muchísimas actividades en distintos centros de salud, centros médicos, hospitales, en la penitenciaría, por ejemplo, en la facultad, en la Universidad Nacional de Cuyo, en distintos lugares, y esto se extiende también en los próximos días. Así es que a estar atentos.